Taller Evangelio de Lucas. Nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1, 57 al 80. La Biblia es la revelación que Dios nos hace de sí mismo. Muestra la naturaleza, el carácter, las obras, los propósitos, la voluntad y la provisión de salvación de Dios Trino. Él es aquel que las Escrituras revelan. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, decide comenzar el relato de los hechos ciertísimos por la concepción, nacimiento y ministerio de Juan el Bautista. Una historia que evidencia la poderosa presencia de Dios. Ya lo dijo el profeta Isaías, él sería el que preparara el camino al Señor. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Malaquías también lo profetizó. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. El nacimiento milagroso de Juan probablemente hizo recordar a todos la historia de la concepción y el nacimiento de Isaac. Sara, esposa de Abraham, una mujer estéril de avanzada edad como Elizabeth, trajo un hijo tan deseado y con tanto propósito. ¿Quién sería este niño?, se preguntaría todo el mundo. Ahora lo sabemos gracias al libro de Lucas, y con esto podemos apreciar el carácter y el propósito de Dios. En lo escrito sobre su nacimiento encontramos tres verdades. La primera es que sus promesas son veraces y siempre se cumplen. Dios se lo dijo a través de un ángel al padre de Juan, y en su tiempo se cumplió lo anunciado. Zacarías quedó sordomudo por incrédulo, pero eso no afectó a la promesa. Como lo dice en 2 de Corintios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El acercarse a la palabra diariamente nos hace ganar confianza en Dios. En un mundo en el que hay tanto engaño y tanta mentira, es saludable y necesario acercarse a la verdad para comprobar que Dios siempre cumple sus promesas. Él cumplió enviando a Jesús, nuestro Mesías, cumplió pagando nuestra deuda en la cruz y, por supuesto, cumplirá viniendo a por su iglesia, resucitando nuestros cuerpos corruptibles en cuerpos glorificados. La segunda cosa que veo es que su propósito es misericordioso. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Elizabeth dijo a sus parientes que el niño se llamaría Juan. No conforme con la decisión de la madre, consultaron al padre, el cual escribió en una tablilla: Juan es su nombre. A partir del momento en el que el ángel le ordenó a Zacarías que el niño se llamaría Juan, no quedó duda de su nombre. Lo que Dios revela se cumple. El significado del nombre de Juan es: Dios es misericordioso. ¿Puede quedar alguna duda de la misericordia del Señor? ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? La tercera verdad que muestra la historia bíblica es que su poder es maravilloso. El resultado del milagro demostró el poder y gloria de Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Dios actúa de manera compasiva y redentora en la historia humana. La narración del nacimiento de Juan el Bautista es una pequeña parte de todo un sinnúmero de maravillas y propósitos para con nosotros. La mano de Dios está sobre nosotros, como estuvo con Juan. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, quien le abrió la boca y le soltó la lengua, que había sido atada por su incredulidad para profetizar. Una vez más, vemos el propósito de la llenura del Espíritu para predicar y exponer la palabra de Dios. Zacarías no alabó a Dios por lo que había hecho en su vida y matrimonio, sino que fue usado por el Espíritu Santo para proclamar las palabras de Dios para toda la humanidad. En este cántico se encuentra la voluntad de Dios para con el hombre, el cumplimiento de su pacto y el beneficio de la redención.
El Dios al que se refiere Lucas es el mismo que se reveló en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, el mismo que nos visitó acercándose con su reino, el que nos redimió y nos salvó. La unción a través de los santos profetas que vendrían a salvarnos de nuestros enemigos, que nos oprimían y nos hacían despreciables. No eran enemigos físicos, sino el enemigo que nos apartaba de Dios, el pecado. Lo juró Abraham por sí mismo para que tuviéramos la seguridad de que cumpliría su pacto. Un pacto en el que tú y yo somos beneficiarios para que ahora podamos servirle sin temor en santidad y en toda justicia durante todos los días de nuestra eterna existencia. La palabra, como Juan, es la que nos prepara el camino, nos muestra la verdad que nos libera de las mentiras, nos da el conocimiento de su salvación, el conocimiento del perdón de los pecados por su completa misericordia. No solo nos visitó para eliminar las tinieblas y sombras de muerte, sino que nos brindó la luz para que caminásemos por el camino de paz y hacernos suyos y partícipes de su gloria. Vino a quedarse en nuestras vidas, a hacernos caer y fortalecernos en espíritu, a iniciar un compromiso eterno, un noviazgo que terminará en un matrimonio. Zacarías, en su cántico de proclamación, mostró el cumplimiento de los 3 pactos de Dios con referencia a su redención. El pacto davínico, que es universal, implica el gobierno eterno de Jesucristo, sobre todo. El pacto abrahámico, que es nacional, designa la bendición prometida por Dios a Israel. El nuevo pacto es personal, se refiere al perdón de Dios con relación al pecado en las vidas de todos nosotros. Deja que la palabra de Dios te llene y como a Zacarías puedas ser lleno del Espíritu Santo para declarar con tu boca todo lo que Dios ha hecho por nosotros.